Judas Iscariote, que nosotros lo conocemos como aquel que traicionó al Señor Jesús. Y Judas tiene muchas aristas. Hay cosas que, por ejemplo, una de las cosas que se habla de Judas es que Judas, el nombre de Judas viene del nombre hebreo Judá, ¿sí? Y que después fue helenizado, ¿sí? Y fue cambiado ese tinte hebreo autóctono de la tribu de Judá por Judas. Y en el cambio perdió significado. Bueno, por ahí al principio Judá, significaba Yahvé es alabado, ¿sí? Hablaba justamente del pueblo de Israel. Pero cuando le cambian esa facción a ser Judas el Iscariote, yo estuve buscando qué significaba Iscariote, porque siempre se lo define como el Iscariote o como el que lo traicionó o como el que lo entregó. Iscariote tiene que ver con un lugar, un nombre de Queriot, ¿sí? Una ciudad cercana, ¿sí? a la ciudad justamente de Judá, en un puesto de Querit, ¿sí? Así que me tomé el atrevimiento de buscar eso para poder entenderlo, porque realmente siempre se le dice Iscariote y era justamente un nombre que tenía por la localidad, ¿sí? Es como dijéramos, por ejemplo en mi caso, Mario el cordobés, porque viene de Córdoba, o a veces charlamos y le decimos el porteño, ¿sí? Porque viene justamente de Buenos Aires, aunque por ahí no sé si tiene mucho que ver la cercanía con lo que es porteño, pero identificado por el lugar. Y Judas, una de las cosas que lo puse acá, yo lo puse ese gran simulador o imitador. Es un gran simulador, ¿sí? No sé si ustedes se han prestado la atención de que hace tiempo que se viene hablando sobre la realidad virtual y las cosas que van a suplantar la realidad que nosotros tenemos. En algún momento, no sé si ustedes se vieron que estaban todos con estos lentes que se ponen aquí en los ojos, ¿sí? Que en realidad no es un lente, es un celular que te lo pones en una tapita acá, y eso hace que el verlo tan cerca te hace creer que está en una realidad virtual. Si vos vas acá a Bariloche nomás, lo que sería el chocolate del turista, o entras en la parte de la heladería de mano derecha, el chocolate de mano izquierda, al fondo tenés lo que sería para comer algo, un mate cocido, un té, lo que sea, pero a mano izquierda en el fondo hay un lugar de realidad virtual. Entonces vos te pones ahí y decís, quiero estar, qué sé yo, en Estados Unidos, y vas caminando a través de una alfombra y te hace creer que vos estás en Estados Unidos, pero tenés puesto una lente, o sea, es una simulación de la realidad. ¿Qué es lo que quiero decir? Justamente Judas fue un gran simulador, ¿sí? Estuvo mucho tiempo con el Señor Jesús, estuvo mucho tiempo con Él, pero simulaba ser una persona que estaba siguiendo al Señor Jesús. Y dice en el libro de Lucas, ¿sí? Capítulo 22, en estos días estuvimos leyendo ahí, que Lucas llegó un momento que fue y entregó al Señor Jesús, y no solo que entregó al Señor Jesús, sino que también después de haberlo entregado se dio cuenta que había hecho mal y se suicidó. Y dice el capítulo 22 de Lucas, y versículo del 1 en adelante, dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Y este fue, dice, y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia, y de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba la oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Y dice acá en el capítulo 27 del libro de Mateo, acompáñenme, Mateo, capítulo 27, vamos a encontrar que ahí fue el principio en que él entregó al Señor Jesús, pero el capítulo 27 del libro de Mateo y el versículo 5 nos habla de qué fue lo que terminó haciendo, que todos conocemos la historia, pero dice el capítulo 27, ¿sí? Y versículo 5. Vamos a leer el versículo 3. Entonces Judas, el que había entregado, viendo que era condenado, o sea, el Señor Jesús, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y los ancianos, y diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Es tu problema, ya tú. Y entonces dice: y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. ¿Cómo puede ser que un hombre que estuvo al lado del Señor Jesús terminó ahorcándose? Vieron que hoy se está hablando mucho esta frase: no la ve, ¿sí? No la ve venir, no la ven, hablando de la política, ¿no? Pero cómo la gente que estaba alrededor, los discípulos que estaban alrededor del Señor Jesús, no veían quién era realmente Judas.
Porque después lo que se escribe Judas fue porque después Dios se lo reveló a Juan cuando escribió el Evangelio y a los demás, pero fue después de haber estado con ellos. Pero mientras estuvo con ellos, Judas mantuvo una apariencia, mantuvo una simulación, una vida de servicio, una vida comprometida, manejaba la bolsa, que digamos la bolsa del dinero, que era la plata de todos, justo el tesorero, porque necesitaban para comer, para moverse, para viajar, para lo que sea. ¿Cómo llega Judas realmente a quitarse la vida? En Y yo, 22.3 dice, sí. Entonces Satanás entró en Judas. Sí, una de esas dice Satanás entró en Judas, pero hay tres cosas que yo llegué a encontrar y quiero compartírtelas con ustedes. San Juan el capítulo 12. La primera de ellas, San Juan el capítulo 12. Tres cositas para ver en este gran simulador, ¿sí?, que fue Judas el Iscariote. San Juan capítulo 12, versículos 5 y 6. Y dice, si ustedes prestan atención, el versículo, el capítulo 12, en el título dice, Jesús es ungido en Betania, ¿sí? Y se acuerdan que viene una mujer que vino y que rompió un perfume de gran precio a los pies del Señor Jesús, y Judas estaba ahí poniendo su miradita. Y dice ahí en el capítulo 12, versículos 5 y 6, ¿por qué este perfume, dice, por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo en la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella, ¿sí? ¿Y cuál es la primera de las cosas que yo encontré acá de este gran simulador? Decir lo que los otros quieren escuchar. Él en su palabra, en su vocabulario, ¿qué decía? Hubiéramos podido haber vendido esto, ¿sí? Usted imagínese 300 denarios, 300 monedas, ¿sí?, porque era el salario de un día, de un jornal, y tener 300 de golpe para Judas, de hecho, soy multimillonario, soy rico. ¿Quién tenía 300 monedas? En la época del Señor Jesús era muy difícil tener 300 monedas. Es más, creo que no llegaría a juntarlas si justamente respeta como ellos tenían que trabajar, respetando el día del sábado. O sea que tenía que haber trabajado más de un año como para generar el ingreso de 300 monedas. Pero Judas no estaba pensando justamente en los pobres, porque el escritor dice que no era que se fiaba de los pobres, él justamente tenía algo en la cabeza, que era el dinero, ¿sí? Y entonces, ¿qué es esto de el primer punto del libro de lo que estamos viendo con respecto a Judas? Que Judas fue una persona que pudo decir lo que los otros querían escuchar, pero realmente su preocupación estaba puesta en el dinero, en la riqueza, en tener un buen pasar, en tener una buena economía. Si bien estaba manejando la bolsa de todo, pero él dice que sustraía. Tal vez si sustraía de 7 monedas en la semana, una, sí iban a dar cuenta, pero de 300 monedas, o de 300, más de 300, 360 monedas, iba a ser medio difícil que se dieran tan fácil cuenta de que él metía la mano en la bolsa. Entonces, de primera de las cosas, por un lado en su mente él tenía el dinero, la codicia, pero su boca, ¿qué decía? Que había un servicio, que había una preocupación por las otras personas. Entonces, ¿cómo se puede llegar a la simulación? Y cuando realmente en tu cabeza hay una cosa, pero tu boca dice otra. Y las cosas que decimos son para que los otros puedan escucharnos. Y por ahí tener una buena reputación de nosotros. Decir, qué bien que habla esta persona, qué bien esta persona, cómo se expresa. La falta de asociación entre lo que uno dice y lo que uno piensa. La segunda de las cosas, Mateo capítulo 26. Vamos al libro de Mateo capítulo 26. ¿Qué lo llevó a este hombre a ser un simulador y al fin y al cabo terminar suicidándose? Mateo capítulo 26 y el versículo es el 14 en adelante. 26 del 14 en adelante, para que lo busquen, 26 del 14 en adelante, dice así: entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y le dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo los entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata, y desde entonces dice, buscaba la oportunidad para entregarle. La segunda de las cosas, ya no tenía eso en la mente, y ahora tenía un deseo descontrolado. Ella fue directamente, ya no era sacar una monedita, sacar dos de la bolsa, dijo, necesito más, necesito tener más. ¿Dónde voy a ir? ¿A dónde fue? Al poder religioso, pero también un poder económico, porque ellos manejaban dinero.
las ofrendas y todo lo que entraba en el templo era parte del dinero que ellos manejaban. Entonces dijo, la voy a hacer más fácil. Voy a ir y voy a tratar de negociar y buscar. ¿Sabés que yo no sé si vos tenés ahí la NTV, pero la NTV yo la anoté acá, que él decía, ¿cuánto dinero me pagarán? Él decía de esa manera, puede ser que esté escrito de esa manera. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12 discípulos, fue a ver a los principales sacerdotes y preguntó, ¿cuánto me pagarán por traicionar a Jesús? O sea, ya no lo iba a decir, che, ¿cómo se los puedo entregar? Él dijo, acá vengo a hacer un negocio. Y ustedes tienen que darme plata y yo les voy a dar al Señor Jesús. Entonces, el segundo de los puntos, cómo ser una persona que simula, cómo ser una persona que realmente luego no tiene nada de lo que realmente quiere, es cuando vos no podés controlar tus deseos. Creo que el escritor dice que, segunda de Timoteo, que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos dio un espíritu de amor, de poder, pero termina diciendo que la tercera cosa es el dominio propio. La capacidad de dominar nuestras propias pasiones, nuestras propias bajezas. De eso se trata el poder del Espíritu Santo en nosotros. Por eso el Señor cuando dice, cuando yo me vaya, enviaré un consolador que les enseñará la palabra, estará con ustedes y les ayudará a ustedes. O sea, que Él estaba diciendo, les va a dar poder para controlar lo que nosotros no podemos controlar, que son nuestra propia voluntad, nuestro propio cuerpo. Porque a veces los deseos se nos van más allá de las manos. Este hombre tenía ese deseo de tener dinero en su mano, en su poder, y así fue como fue dejando que este deseo lo fuera controlando, y dijo, ya está, voy y hago un negocio, que me den más plata, y si están dispuestos les entrego a Jesucristo. Tercera de las cosas, ¿sí? San Juan el capítulo 6, versículo 70. San Juan el capítulo 6 y versículo 70. Fíjense lo que dice acá el escritor. San Juan el capítulo 6, versículos 70 y 71. San Juan capítulo 6, así no llegó más acá, versículos 70 y 71. Y Jesús le respondió, ¿no he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. ¿Sabes cuál es la tercera cosa que encontramos acá? No solo ese deseo descontrolado por tener dinero, no solo de decir a otras cosas las que quieren escuchar, sino tener un poco la bendición del Señor. El Señor le estaba diciendo, yo os escogí a ustedes. Yo escogí a cada uno de ustedes para un ministerio. Y la palabra en Efesios capítulo 1 y versículo 4, quiero que me acompañe ahí, Efesios capítulo 1 y versículo 4, es el libro de lo que siempre decimos, la posición que tenemos en Cristo Jesús. Y dice el libro de Efesios capítulo 1 y versículo 4, vamos a leer el versículo 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Versículo 4, según nos, ¿qué dice? Según nos escogió. Y cuando Jesús presenta a Judas, dice, Judas era uno de los escogidos. Judas era uno de los que tenía la oportunidad de hacer la voluntad del Señor, el propósito de Dios para su vida. Es más, hasta último minuto, Judas estaba ahí, el Señor le tenía que decir, cuando estaban en la última cena, bueno, ya está, hacer lo que tenéis que hacer prontamente, y se levanta de la mesa, y va y llama a las personas para poder entregar al Señor Jesús. O sea, hasta el último minuto, el segundo, el Señor le estaba mostrando gracia, le estaba mostrando misericordia. Había visto los poderes del Señor. ¿Cuántos milagros había visto Judas? No dice si Judas se acercó por la enseñanza del Señor Jesús o como los otros apóstoles se acercaron por ver la manifestación del poder del Señor Jesús. No dice cómo llegó Jesús, cómo llegó Judas. Pero Judas llegó a estar ahí entre los elegidos por el Señor. Y aún viendo todas las cosas que el Señor Jesús hizo en solo 3 años, Él decidió escoger lo que el mundo le podía ofrecer, lo que el mundo le podía dar. Y yo noté 3 cosas más acá, ¿sí? 3 cosas que, cómo lo recuerdan a este hombre, a Judas. La primera de ellas, San Juan capítulo 17 y versículo 12. San Juan 17, 12.
Ahí hay una descripción de cómo el mundo recuerda hoy a Judas. 17:12 dice así, capítulo 17 de San Juan y versículo 12. Cuando estaba, dice, con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste. Yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino, escuchá lo que dice acá, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. ¿Cómo lo mencionan? Como hijo de perdición. Y la palabra perdición ahí tiene que ver con el que tropezó, el hijo que tropezó, el que se cayó, el que se dio ante los impulsos, el que se dio ante la multitud que estaba a su alrededor, el que se dio ante el dinero. ¿Cómo lo recuerdan también? En Hechos capítulo 1, estamos ahí nomás, una vueltita en los ojos. Hechos capítulo 1, versículo 25. Acá ya no lo menciona el Señor Jesús, sino lo mencionan los que estaban haciendo encargados, los discípulos. Hechos capítulo 1 y versículo 25 dice así, para que tome, vamos a leer el 24, si orando dijeron, tú Señor que conoces los corazones de todos, de todos, muestra cuál de estos dos has escogido para que tome la parte de este ministerio y apostolado de que cayó Judas por transgresión para irse a su propio lugar. ¿Cómo dice acá? Judas, dice acá, el que cayó, yo anoté acá, por transgresión. Y fíjate de qué están hablando los discípulos, ¿no? Que estamos hablando hoy del servicio, ¿no? Y por ahí hablamos y comentamos este año. Ahí dice en el versículo que leímos, tú Señor que conoces los corazones, dice, para que tome parte de este ministerio de apostolado. ¿Cómo abandonó la bendición del Señor? ¿Cómo escogió lo que el mundo le estaba ofreciendo y le podía dar? Y la tercera de las cosas que yo puse acá, en el capítulo 27 de Mateo, que esa es la parte que por ahí más siempre hablamos de, ¿no? Mateo capítulo 27, Mateo 27 y versículo 3. Dijimos que Judas se lo recuerda como el hijo de perdición, como el que cayó por transgresión, pero también en el capítulo 27 del libro de Mateo y versículo 5, lo leímos al principio, dice, entonces Judas, el que le había entregado, sí, la palabra entregado en el original quiere decir el traicionero. El traicionero. Y nosotros creo que la parte que más siempre hablamos de Judas es el que lo traicionó. Porque con un beso entregó al Señor Jesús, o sea, lo traicionó. Entonces, tenemos tres cosas por las cuales el mundo lo recuerda. Pero fíjense cómo perdió su vida. ¿Qué fue lo que perdió realmente Judas? Tres cosas ya noté. Primero, perdió su vida, por ser un simulador. Segundo, perdió su ministerio y servicio. Su ministerio y servicio. Todos nosotros tenemos un ministerio que hacer. Todos tenemos un lugar para servir al Señor. Perdió su vida, perdió su ministerio y servicio. Y la tercera de las cosas, perdió su reputación. Viste que siempre dice que cuando uno muere, a veces te dicen, ¿qué querés que escriban en tu lápiz? ¿Cómo querés que te recuerden? Y calculo que cada uno debe decir, no, yo no pienso eso, pero por lo menos que la gente tenga un buen concepto mío, de que fui una persona de bien, de que fui una persona que hizo las cosas bien. Judas terminó perdiendo todo. Judas terminó perdiendo todo. Por eso, cuando comenzamos el mensaje decíamos, o el gran simulador era Judas, o realmente como nosotros tenemos que ser un gran imitador. Y dice Efesios capítulo 1 y capítulo 5, y versículo 1, y con este pasaje terminamos. El desafío de nosotros no es ser un simulador, sino un imitador de Jesús. Y dice capítulo 5 y versículo 1 de Efesios, 5.1 de Efesios, dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Entonces, más que un simulador, que podamos nosotros imitar a nuestro Señor y no perder esto que tenemos tan preciado, ¿no? La vida cristiana es un regalo que el Señor nos da. Es un regalo para disfrutarlo todos los días. No es para disfrutarlo un momento en nuestra vida, es para disfrutarlo todos los días. El tiempo que compartimos con el Señor, el tiempo que le hablamos a otros de Cristo, el tiempo que servimos, el tiempo que somos útiles, el tiempo que a veces descansamos todos y alrededor. Y este 2024, el Señor nos anima a eso.
a que toda nuestra vida gire en torno de la persona del Señor. Vamos a terminar orando y agradecer por este tiempo. Y como hoy alimentamos el espíritu, también vamos a alimentar el cuerpo, ¿sí? Así que después tenemos algo para compartir. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu bendición. Gracias, Señor, porque tú nos permites ver en la vida de Judas que así como tuvo ese lugar de privilegio por, Señor, no saber controlar su vida, por no, Señor, sujetarse y ser una persona que realmente se interesara y simular una vida delante de las otras personas, fue perdiendo de poco a poco hasta que se encontró que perdió hasta su vida. Señor, te rogamos por nosotros para que realmente seamos auténticos. Terminamos diciendo el último pasaje: sed imitadores de mí. ¿Quién como el Señor Jesús? Una persona real, que se manejó en este mundo de una manera real. Por eso la gente se acercaba a Él. Por eso la gente se agolpaba por escucharlo a Él. Porque realmente era una persona íntegra en todo su ser. Señor, ayúdanos a nosotros y bendice este tiempo. Porque sabemos que cada uno de nosotros tenemos cosas que cambiar. Y tal vez cosas que arreglar, Señor. Que sean realmente reales en nuestra vida. Nuestro compromiso, nuestra fidelidad, nuestra devoción, nuestra adoración a ti. Dejamos este tiempo en tus manos agradecidos y rogamos por cada uno de los motivos que presentamos en esta noche, que tú puedas responder conforme sea tu voluntad. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno. Qué bueno eso que dijiste, el origen